Sí. Sí. Buenos días. En esta mañana, venimos a traerte un mensaje que Dios ha preparado para tu vida. Un mensaje que el Señor me ha dado a través de estar leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estaba yo leyendo los Hechos de los Apóstoles y terminando los Hechos de los Apóstoles, pude ver que se pagó un precio. Se pagó un precio primeramente a través del sacrificio de Jesús. Se pagó un precio también por los discípulos. Se pagó un precio por los discípulos para que este evangelio pudiera llegar hasta nosotros en estos tiempos. Se pagó un precio para que este evangelio pudiera llegar esta mañana hacia ti, querido amigo, amiga que nos escuchas a través del video, ahí en tu carro donde estás parado. Quiero decirte una vez más que se pagó un precio por algo que tú puedes recibir por voluntad propia, gratuitamente. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando le estaba pidiendo a Dios este mensaje para esta mañana, yo ya acababa de leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, escribido por Lucas. Y cuando estaba leyendo ese libro, pues me pude dar cuenta que para que este evangelio llegara hacia mí, hacia una persona gentil, una persona que no merecía este evangelio llegar hacia mí, se tuvo que pagar un precio, primeramente a través de la sangre preciosa de Jesús y también por los mártires, los discípulos que predicaron este evangelio hasta llegar a nosotros los gentiles, a nosotros los no judíos. Y hasta que nosotros no podamos entender bien, querido amigo, amiga, hasta que no podamos entender bien eso, nosotros tomaremos el evangelio, pues no tomaremos el evangelio seriamente. Si nosotros no podemos entender que se pagó un precio para que tus pecados fueran perdonados, tú nunca vas a tomar el evangelio seriamente. También nosotros los que estamos aquí, si nosotros no comprendemos que se pagó un precio sublime, la sangre preciosa de Jesús fue derramada en esa cruz para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Si nosotros no entendemos eso, nunca tomaremos el evangelio de Jesús seriamente. Tenemos que entender que la humanidad fue destituida. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la humanidad siendo destituida de la gloria de Dios? Nos dice en Romanos 3:23, dice Romanos 3:23 que tenemos que entender que la humanidad fue destituida de la gloria de Dios. La humanidad fue destituida de la gloria de Dios por los pecados del mundo, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero también nos dice Romanos 3:24 que nosotros somos justificados gratuitamente a través de la gracia mediante el precio. ¿Cuál es el precio? La redención en Cristo Jesús. Gratuitamente, por justicia, por gracia, a ti se te dio la entrada, se te puede dar la entrada al cielo. Gratuitamente por la gracia de Jesús. Se pagó un precio para que este evangelio de Jesús llegara hasta aquí el día de hoy. Se pagó un precio para que este evangelio te pudiera ser predicado en esta mañana, querido amigo, amiga, persona, hermano que estamos aquí. Se pagó un precio. Se pagó un precio para que sepamos nosotros, amigo, que si nosotros hemos mentido, que si nosotros hemos robado, que si nosotros hemos codiciado la mujer de nuestro prójimo, el hombre de nuestro prójimo, hemos cometido pecado y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Quedamos destituidos de aquel evangelio, quedamos destituidos de aquella salvación que viene a través de la sangre de Jesús. A causa de nuestro pecado, a causa de nuestras mentiras, a causa de nuestro robo, a causa de nuestro adulterio, a causa de aquello que nosotros hacemos,
diariamente, que es pecar, quedamos destituidos nosotros de la gloria de Dios. Pero se pagó un precio, querido amigo. Se pagó un precio para que tus pecados puedan ser perdonados, y ese precio está en Juan 3:16, donde vuelvo y te repito que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que si tú crees en él en esta mañana, pudieras tener la esperanza de tener vida eterna. Dios mismo se manifestó en carne. 1 Timoteo 3:16 dice que indescriptiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne para morir por nuestros pecados. El Dios eterno sentado en su gloria, el que los arcángeles le decían santo, 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 se despojó de aquella gloria para venir a humanarse en la persona de Jesucristo y morir por nuestros pecados. Se pagó un precio. Se pagó un precio de una sangre que no tenía pecado. Se pagó un precio por una persona cuya cual nunca pecó. De una persona cuya él jamás pecó, jamás adulteró, una persona perfecta llamada Jesús. Se presentó a este mundo, Dios fue manifestado en carne. Y cuando vino a los suyos, los judíos no le recibieron. Pero a los que se le recibieron, los gentiles, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros tenemos que entender que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hay una diferencia entre creación y hijo. Hay una diferencia entre ser creación y ser un hijo, porque cuando eres un hijo se te da ciertos privilegios cuando tu padre está contigo. Cuando eres un hijo se te da a nosotros como cristianos el privilegio de proclamar el nombre de Jesús en esta mañana. Es un privilegio mío, un privilegio de Dios que me ha dado a mí de venir esta mañana a predicarte este evangelio. Esto es un privilegio, querido amigo, de tener nosotros, queridos hermanos, este sign en nuestras manos. Es un privilegio predicar a Jesús. Es un privilegio estar diciéndole a la gente que Cristo vive, que Cristo viene pronto, que Jesús es la salvación. Es un privilegio decirle a la gente que Jesús murió por nuestros pecados. Nuestro Dios, Jesucristo de Nazaret, Jehová de los ejércitos, el príncipe de paz, fue manifestado en carne. Se tuvo que pagar un precio, querido amigo, para que tus pecados fueran perdonados. Ese precio fue la sangre de Jesús. Nosotros quedábamos en deuda. A causa de nuestros pecados, nosotros quedábamos deudores. Nosotros merecíamos el infierno. Pero se presentó Jesús. Se presentó Jesús para deshacer las obras del diablo. Y a través de la sangre de Jesús, tú puedes obtener el perdón de pecados. No hay otra manera. Dice la Biblia que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solo Jesucristo. Jesucristo es el único que puede perdonar tus pecados, el único que puede interceder por tus pecados, porque Él fue el único que pagó el precio para que tus pecados puedan ser perdonados. Se pagó un precio, queridos hermanos, queridos amigos, amiga que me vas a escuchar a través de ese video, que me estás escuchando en tu troca, en tu carro. Se pagó un precio para que tú puedas ser perdonado de tus pecados. Para si nosotros nos arrepentimos, si nos volteamos de nuestros pecados, querido amigo y amiga, y ponemos toda nuestra confianza en Jesús, podamos tener una esperanza que si al morir hicimos estas tres cosas y seguimos su evangelio, por lo que se pagó un precio, que tú lo puedas obtener gratis, gratuitamente, por medio de la gracia de la redención de Jesús. Se pagó un precio primeramente por el sacrificio tan grande que hizo Jesús por tus pecados. Si nosotros llegamos a entender que el sacrificio de Jesús fue más que una película, que el sacrificio de Jesús fue más que simplemente una escena, si nosotros podemos comprender que el evangelio de Jesús llegó hasta nosotros porque se tuvo que pagar un precio,
Hubo personas que se tuvieron que entregar. Hubo personas que tuvieron que entregar su vida para que este evangelio llegara hasta ti, querida amiga, querido amigo. Se pagó un precio para que Jesús se te sea anunciado esta mañana. Necesitamos que comprender eso, y hasta que nosotros no podamos comprender eso como seres humanos, que se tuvo que pagar un precio para que tú no llegaras al destino del infierno y puedas ser librado, nosotros nunca vamos a tomar este evangelio seriamente. Nosotros no merecíamos como gentiles el evangelio. Nosotros no merecíamos predicar a Jesús en esta mañana, pero se pagó un precio para que el privilegio se nos diera. Se nos pagó un precio para que nosotros podamos predicar que Jesús vive, que Jesús sana, que Jesús restaura, que Jesús puede salvarte de las llamas del infierno, querido amigo. Se pagó un precio. Jesús de Nazaret tuvo que venir, morir por nosotros. Y cuando estaba siendo él martirizado, le arrancaban sus barbas. Cuando estaba siendo él martirizado, a Jesús lo golpeaban. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, que él fue desfigurado. No había parecer en él, ni hermosura le veríamos, mas inatractivo para que le desearíamos. Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Sabes? El eunuco, cuando estaba con Felipe, él simplemente leyó Isaías 53. Y a través de leer Isaías 53 se dio cuenta que para que sus pecados puedan ser perdonados, se había de pagar un precio. Y Felipe le preguntó: ¿tú entiendes lo que lees? Y aquel hombre le dijo: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y cuando Felipe se lo explicó y le dijo que se tuvo que pagar un precio, ese hombre dijo: ¿qué puedo ser yo para ser bautizado? Y Felipe le dijo: aquí hay agua que impida que seas bautizado esta tarde, mañana. Tenemos que entender nosotros, queridos hermanos, en esta mañana, que se tuvo que pagar un precio sublime de la sangre de Jesús. Se tuvo que pagar un precio. Y nosotros estudiando cada jueves y viendo lo que se tuvo que pagar, en este jueves pudimos ver que para que este evangelio llegara hasta nosotros, pagaron un precio también los mártires, los discípulos. Se dice que Felipe fue crucificado, Mateo fue decapitado, Bernabé murió quemado, Marcos fue arrastrado hasta morir, Jacobo fue golpeado hasta morir, Pablo, el que perseguía la iglesia, el que antes le llamaban Saulo, el que entregaba a los cristianos a cárceles, el que entregaba a los cristianos a cárceles injustamente, el mismo Saulo, hasta que se topó con Jesús, una luz resplandeciente que le preguntó: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo le respondió: Señor, ¿quién eres? Y esa luz resplandeciente le dijo: soy Jesús, Jesús a quien tú persigues. Y ese hombre también tuvo que pasar por un proceso de cárcel. Cuando llegó a Jerusalén, Pablo, él se estaba santificando con otros hombres. Y cuando llegó Pablo con esos hombres a santificarse, él no estaba predicando, pero llegaron los de Jerusalén, los judíos, y le arrestaron. Y cuando le arrestaron, lo llevaron a una multitud de personas donde lo estaban golpeando casi al punto de matar a Pablo. Pero llegó un oficial y paró eso. Y para que este evangelio pudiera llegar hacia nosotros, Pablo tuvo que pasar por un proceso de encarcelamiento largo, donde ellos le alargaban su sentencia, pasó por Félix, por Festo y diferentes gobernadores para poder llegar hasta Roma. Y cuando llegó a Roma, dice que también Pablo estaba encarcelado en una casa alquilada por aquella ciudad, Roma. Y para que este evangelio llegara hasta ti, Pablo tuvo que ser todo eso. Jesús lo pasó por ahí para que este evangelio llegara hasta ti, amigo. Después, ya que Pablo predicó y escribió todas sus cartas, fue decapitado. A Pablo le mocharon su cabeza. Andrés también fue decapitado.
Pedro fue crucificado, Andrés fue crucificado, Tomás le atravesaron con lanzas, Lucas fue ahorcado, Esteban fue apedreado, y cuando Esteban estaba siendo apedreado, el mismo Saulo, el que perseguía a la iglesia, que después fue convertido a Pablo, ese mismo Saulo vio la muerte de Esteban. Vio cuando Esteban estaba siendo, lo estaban matando a pedradas. Él vio, se tuvo que pagar un precio. Se tuvo que pagar un precio, querido amigo. Otros cristianos en esas épocas fueron entregados como comida para los leones. Los ponían en los circos de los leones y los leones se los comían vivos. Para que este evangelio llegara hasta nosotros se tuvo que pagar un precio. Y en esta mañana Dios me trajo para decirte que se pagó un precio por tu alma. Que lo único que tú tienes que hacer es arrepentirte, voltearte de tus pecados y poner toda tu confianza en Jesús. Para si el día de mañana llegas a morir, puedas tener la esperanza de llegar a ver al Maestro. Se pagó un precio para que este evangelio pudiera llegar hacia ti. Y por gracia tú lo puedes recibir gratuitamente. ¿Sabes? En Mateo 7, versículo 13 al 14, habla de dos caminos. La Biblia habla de dos caminos. La Biblia habla de un camino que es angosto y de un camino que es ancho. Un camino que te lleva a la perdición y otro camino que te lleva a la vida. Y en Mateo 7, 13 al 14, nos habla de esos dos caminos. Y dice que muchas son las personas que se van por el camino ancho, por la puerta ancha. Pero pocas personas son las que entran por el camino angosto. En esta mañana se te da la oportunidad, amigo, de conocer el camino angosto, el evangelio de Jesús, por el cual se pagó un precio para que tú puedas alcanzar el perdón de pecados. Se te ha predicado esta mañana de que tienes la oportunidad para arrepentirte, tienes la oportunidad para entrar por esa puerta angosta, esa puerta pequeña que no muchos hombres entran por ahí, no muchas mujeres quieren pagar el precio. Esa puerta angosta que es el evangelio de Jesús, que te lleva a la vida eterna. Este día se te avisó de su evangelio una vez más, querido amigo, amiga. Este día se te predicó una vez más de que Jesús viene pronto, de que el Maranata, Maranata sigue vigente. En los tiempos de Pedro, cuando Pedro estaba predicando, le decían a Pedro, esos cristianos siempre predican que Cristo viene. Se burlaban de Pedro y decían, ¿cuándo va a venir la promesa de su advenimiento? Pero déjame decirte, querido amigo, en esta mañana, que Él tiene tanta misericordia contigo, que dice que el Señor nunca retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oh, qué grande y bueno es nuestro Dios, querido amigo, que te da la oportunidad de poder tú ser perdonado si tú lo aceptas y te arrepientes. En este día se te predicó una vez más de tener la oportunidad de buscar y de poder hallar esa puerta angosta que te lleva hacia la vida eterna. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Nosotros éramos deudores, querido amigo y amiga. Nosotros no merecíamos este evangelio. Nosotros no merecíamos el perdón de pecados. Somos deudores. Pero Jesús vino y pagó la deuda. Sus últimas palabras en esa cruz fueron: consumado es. La deuda está pagada. Consumado es. Se pagó la deuda por los pecados de aquellas personas. Aún estando el Maestro encima de esa cruz, pedía perdón. Aún estando el Maestro arriba de esa cruz, pedía perdón por aquellos que lo estaban martirizando. Y decía: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y las últimas palabras de Jesús en esa cruz fueron: consumado es. El precio está pagado. Se pagó un precio para que tú puedas escuchar este evangelio, amigo.
Si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntate de tus pecados. Voltéate de ellos. Pon toda tu confianza en Jesús esta mañana, para que tú puedas tener la esperanza de cuando tú mueras puedas recibir, el Maestro te puede recibir en el cielo. Se mueren más de 54,000 personas cada día, amigo. Cada día hay personas que se mueren y tú no sabes el día en que vas a morir. Tú no sabes el día en que vas a partir de este mundo. Porque la palabra de Dios dice que está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Si tú quieres llegar a ir al cielo y te consideras una persona, déjame decirte esta mañana que a causa de tus pecados no te puedes tú llamar una buena persona. Jesús vino y por gracia, gratuitamente tú puedes obtener el Evangelio de Jesús, el perdón de pecados. No hay otra manera, no hay otro camino. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Querido amigo, si me estás escuchando esta mañana, el Señor te llama al arrepentimiento. El Señor te dice: arrepiéntete de tus pecados, vuélvete de ellos y acéptame a mí. Acepta mi evangelio, dice Jesús. La deuda está pagada. Esas fueron las últimas palabras de Jesús: consumado es. Lo que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos, querido amigo. Tus pecados ya fueron pagados, perdonados. Lo único que tú tienes que hacer es arrepentirte, voltearte de ellos y poner toda tu confianza en Jesús. Pon toda tu confianza en el Rey de Reyes. Él quiere llevarte al cielo. Él quiere que tú vayas al cielo. Dice la palabra de Dios que Él no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta mañana se te ha predicado del Evangelio de Jesús una vez más. Esta mañana se te ha predicado que Jesús viene pronto una vez más. 10, 20. A las 10. Te damos honor, Señor. Te damos gloria y alabanza a Jesús. Tú eres Rey de Reyes, Señor. Tú eres nuestro Dios grande y poderoso. Oramos por esta ciudad, Señor, de Oklahoma City, para que alguien escuche tu palabra, para que alguien llegue a escuchar y conocer tu dulce y grande amor, Señor. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestra esperanza, nuestra confianza. Te damos todo honor y gloria porque tú eres bueno. Hay un Dios bueno, maravilloso, se llama Jesús de Nazaret. Él fue encarnado en la persona de Jesucristo. Él vino del cielo, nació de una virgen llamada María.